Profe, buena tarde. Sí, sí No está te aquí. escuché lo que estabas diciendo, qué pena contigo. Mi profe Solange, ¿cómo está? La Bien, profe Diana está conectadita, es que Sí, no sí la está. veo. no sé, profe, no la Hola, veo. buenas tardes. Eso, ya con eso que la profe Solange nos quede en primer plano para que ella pueda. Y profe, es mejor con la cámara encendida, la cámara apagada cuando estemos hablando. Profe Eh, Solange. dejamos, dejamos por favor a Jamie Paola Pachón también, que ella va a interpretar conmigo Ah, bueno, listo, en mi primer profe. plano. ¿Dónde estoy? No la veo. Ah, listo. Hola, Listo, mi buenas profe. tardes. Ya estoy levantando la mano para que me puedas encontrar más fácil. Sí, mi profe, Listo. ya ambas están Ya en primer está plano. en primer plano. Ok. Muchas gracias, profe, por Gracias. estar acá acompañándonos. Bueno, sí, señora. Bueno, perfecto. Entonces, mi profe Gloria, voy a empezar a compartir pantalla. Si de pronto en el espacio hay alguna dificultad, no se logre ver algo de lo que esté presentando, etcétera, entonces con toda tranquilidad me lo mencionan para pues obviamente detenerme, debido a que pues obviamente no voy a poder ver mientras esté presentando pantalla, ¿ok? Listo, Entonces profe. vamos a dar inicio ahora sí. Bueno, entonces nuevamente les doy la bienvenida. Esta es nuestra CIPAS número 3 del curso Exploración del Medio en la Infancia. Esta CIPAS está denominada Diseño de Experiencias y Recursos Didácticos para la Exploración del Medio en la Infancia. El objetivo de estas CIPAS es analizar, dialogar críticamente sobre posturas teóricas que sustentan la exploración del medio en la infancia en articulación con políticas públicas y lineamientos educativos, a través del intercambio con un invitado experto, con el fin de fortalecer la comprensión pedagógica e incorporar estos fundamentos en el diseño de experiencias pedagógicas que promuevan la exploración del medio como estrategia de aprendizaje en la primera infancia. Esta será nuestra agenda como primer momento, la bienvenida que ya les dimos en nombre de la red del curso. Tenemos una actividad de activación de saberes previos, un primer momento de conexión motivacional, luego tendremos el conversatorio con nuestra invitada. Pasaremos a ese reto pedagógico, que es diseñar una experiencia de manera colaborativa, entre todos lo vamos a hacer. Luego viene un último momento meta contigo, que es una reflexión en un Padlet, las dudas e inquietudes y por último el cierre de nuestro encuentro. Bueno, entonces, para este primer momento, les vamos a pedir a ustedes que quienes estén en el teléfono, la profe Gloria nos va a compartir el enlace en el chat. La intención es que nosotros empecemos a conocer cuáles son esos saberes previos que tienen ustedes, ¿sí? Ese reconocimiento, tanto de esos saberes, pensamientos, todo lo que ustedes creen en torno a qué significa explorar el medio. Entonces vamos a ingresar. Una vez ingresemos a este ejercicio, vamos a dar participación para que 2 o 3 estudiantes nos cuenten y vamos a proyectar acá también, obviamente, los resultados de todo eso que ustedes nos van compartiendo. Entonces van ingresando al Menti y en una palabra nos van a responder qué significa para ustedes explorar el medio en la infancia. Entonces aquí ya empiezan a aparecer sus participaciones. Profe, Aparece les una primera recomiendo palabra. cerrar los micrófonos. Gracias. Qué pena, profe Clara. Tranquila, mi profe. Entonces aquí ya empezamos a ver
empiezan a participar nuestras y nuestros estudiantes. Está la primera palabra, que es la que tiene la más grande hasta el momento, curiosidad. Está conocer, ser curiosos, mirar, descubrir, aprender. Aparece creatividad, investigar, interactuar. ¿Qué más nos dicen? Va tomando va tomando fuerza la palabra descubrir, conocer, investigar. A ver qué más nos dicen. Sentidos, aprender, interactuar, explorar, va tomando ahora mayor fuerza. Sigan participando. Descubrimiento, bueno. Vamos a dar espacio para que 3 de ustedes nos cuenten en sus palabras qué significa explorar en el medio. Entonces pueden levantar la manito, las 3 estudiantes que lo hagan, pueden encender su micrófono y con todo gusto participar. Adelante. Jamie, adelante. Muy buenas tardes para todos y todas. En el recorrido que llevo en este semestre sobre exploración del medio, en lo cual lo que les es... Está estudiando educación infantil. Jamie, qué pena. Enciende de nuevo tu micrófono, lo silencié sin querer. Bueno, profe, sí. En el recorrido que llevo en este semestre con el curso de exploración del medio, he logrado identificar en mi entorno de trabajo con primera infancia también, y es lo cual les permite a ellos ser ellos mismos y descubrir de la forma más personal que ellos tienen, como ellos perciben las cosas. Es investigar, alcanzan a tener como esa parte de análisis sobre lo que ellos van en el momento de interactuar y de jugar. Ellos también como que tienen esa forma de investigar, de conocer y como de desbordar toda la curiosidad que ellos cargan en cuanto a los temas o a los entornos a los que nos enfrentamos. Bueno, muchas gracias, Jamie, por tu aporte. Vamos a darle la palabra a Lady Joana. Adelante. Buenas tardes para todos. Pues básicamente, digamos que el concepto que puedo dar como a la exploración del medio de la infancia, lo puedo definir como, digamos, que es ese proceso, ¿sí? Como ese proceso en que los niños y niñas interactúan con el entorno que los rodea, ¿cierto? Donde les permite como, por ejemplo, poder jugar, poder de una otra manera como fomentar la creatividad, ¿cierto? Todo ese tipo de habilidades que de una otra forma también ayudan en su proceso, en su desarrollo cognitivo y socioemocional, ya que también les permite poder relacionarse con las demás personas, ya sean niños, igual a ellos o incluso adultos. Entonces es como todo ese, digamos, todo eso que los niños hacen de pronto de tocar objetos, porque la curiosidad les lleva como a querer saber qué hay más allá o qué pasa si, por ejemplo, yo toco este objeto, poder experimentar la textura, o sea, todo ese tipo de cosas que aunque a veces como adultos lo veamos insignificantes, realmente para los niños juegan un papel fundamental en el desarrollo cognitivo, ¿cierto? Entonces, pues básicamente yo lo veo como desde ese punto de vista que es donde los niños puedan explorar el mundo que los rodea. Bueno, muy bien, Lady, gracias por tu aporte. Vamos a darle la palabra a nuestra última participante en este momento, que es Ada. Adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, en cuanto a este concepto que estamos dando a este curso y este tema que para mí ha sido, ¿verdad? El descubrir cada actividad, cada desarrollo que hacemos me lleva a entender que la exploración del medio es un proceso que nos invita y como que nos induce a ese descubrimiento.
a ese aprender diario con los niños, y es que es llevarlos como también a entender y a conocer cada contexto, cada ambiente que los rodea, desde lo cultural, las tradiciones, las costumbres, lo natural, y llevarlos a ellos y también junto con nosotros estar una participación activa en cuanto a una interacción constante o permanente con todos los contextos y con los demás que nos rodean. Bueno, muchas gracias a ti también por tu participación. Eh, Como siempre lo reiteramos, no hay respuestas correctas o incorrectas. Estamos en un ejercicio de construcción de conocimiento. Miren que aquí, por ejemplo, la palabra que más se repite es descubrir, está interactuar, observar. Aparecen ideas con mucha fuerza y veo que pues obviamente la gran mayoría asocian explorar con descubrir, ¿sí? Entonces, ¿ustedes creen que el descubrir implica exploración? ¿Sí? Lo que ustedes acaban de expresar, pues obviamente son esas ideas que se van construyendo a lo largo de que ustedes empiezan a apropiar esos contenidos del curso, o sea, en la medida en que ustedes empiezan a fortalecer esas competencias que son importantes para que, pues obviamente, en la mejor forma, de la mejor forma y en mayor medida podamos potenciar la exploración del medio con nuestras niñas y nuestros niños. Bueno, entonces, vamos a pasar a este segundo momento, por favor. Vamos a pasar a este segundo momento, es el momento de conexión motivacional, ¿sí? En este punto les vamos a pedir a ustedes, ¿sí? Que pues obviamente observen esta imagen y reflexionen sobre esta pregunta, ¿sí? Esta pregunta no la vamos a responder en este momento, lo vamos a dejar allí a lo largo de todo este ejercicio. Y al finalizar vamos a tener unas reflexiones a partir de lo que estamos observando aquí, ¿sí? Entonces recordemos que la curiosidad es el motor del aprendizaje en la infancia, ¿no? Nuestra tarea como educadores es convertirla en experiencias significativas, ¿sí? Entonces, como les mencionaba hace un momento, vamos a tener esa pregunta allí en el tintero y más adelante vamos a hacer el ejercicio, ¿bien? Vamos a pasar al conversatorio con nuestra invitada. En este caso es la doctora Graciela Fandiño. Ella es doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación de la UNED. Permítanme. Es magíster en Investigación y Análisis Curricular de la Universidad Nacional Pedagógica. Es especialista en métodos y técnicas avanzadas de investigación aplicadas a la educación y a las ciencias sociales. Es licenciada en Educación, con énfasis en Educación Primaria, y tiene una trayectoria muy importante, muy significativa, y la intención es que, pues, obviamente, ella traiga toda esa experticia y esos conocimientos que tiene y los comparta con nosotros. Ella, dentro de su trayectoria, ha sido docente titular en la Universidad Pedagógica Nacional, docente de la Universidad Francisco José de Caldas, de la Universidad del Rosario, entre otras. Tiene una amplia trayectoria en investigación, como lo podemos observar. Ha sido investigadora principal, también asesora, tiene más de 20 publicaciones como autora y como coautora. Entonces, no siendo más, vamos a darle un espacio para que ella se presente y arranque con nosotros este maravilloso conversatorio que nos va a permitir nutrirnos y ampliar esas concepciones de lo que es el diseño de experiencias pedagógicas. Entonces, adelante, profe Graciela. Mi profe Graciela tiene el micrófono apagado. Mi profe, no te escuchamos.
Vamos a dar unos minuticos a la profe que resuelva este problema técnico con su micrófono. Yo no puedo hacer nada más. Excelente, ya te escuchamos, mi profe. No, pero ustedes son los que manejan la página, no yo. Yo estoy invitada a esta página. Entonces, ustedes son los que me quitan la voz y me quitan la pantalla. Bueno, yo pues había entendido que iba a hacer una charla más global sobre el tema de lo que llaman actividades rectoras, lo que después se empezó a llamar actividades rectoras de la infancia. Bueno, yo me presento, yo estuve colaborando durante los años del 2008 al 2012 con la Secretaría de Integración Social, digamos, diseñando el primer lineamiento pedagógico curricular para la educación inicial de 0 a 6. Antes había habido otros currículos más, digamos, para los niños de 4 a 6 o de 3 a 6, pero digamos, estaba pensando en los niños de 0 a 5. Cuando yo llegué a trabajar con la Secretaría de Integración y con la Secretaría de Educación, porque esto era un trabajo conjunto, eh, ya habían ya había una política de primera infancia, había un COMPES, donde precisamente se hablaba de que digámoslo así, no hablan de actividades vectoras, pero decían que lo fundamental en la educación inicial era el juego, el arte y la literatura. Precisamente cuando yo llegué, dije, sí, estoy totalmente de acuerdo y sobre eso quiero hablar ahorita un poquito, pero hay otro elemento y es yo diría que faltaría otro elemento que es el de exploración del medio, precisamente. De hecho, ¿cómo se llama? Un referente técnico que se llama exploración del medio, que es hecho por mí. Entre los documentos, el documento 20 de los documentos de política que se produjeron, se produjo en el 2014, creo, una cosa así, que fue el de exploración del medio, pero aquí yo tenía previsto pues más una conversación general eh, digamos, sobre primera infancia, sobre la política educativa de primera infancia. Como empezó, yo trabajé, afortunadamente tuve la oportunidad de trabajar eh, en la política de primera infancia. Eh, entonces, bueno, lo primero que todo era reconocer la educación inicial como un derecho de la primera infancia. Eh, la educación inicial se constituye en un estructurante de la atención integral cuyo objetivo es potenciar de manera intencional el desarrollo integral de los niños y las niñas desde su nacimiento hasta cumplir los 6 años, lo que se llama la primera infancia. Y entonces, digamos que ese es como el gran aporte. Y hay otro elemento que es fundamental, que me parece muy importante que los estudiantes de infantil o como se llama el programa de ustedes, tengan en cuenta, y es digamos, un énfasis en decir que la educación de los niños de 0 a 6 no tiene como fin último la preparación para la escuela primaria, sino ofrecer las experiencias retadoras que impulsan el desarrollo de los niños. Y ahí es donde aparece el juego, el arte, la literatura y la exploración del medio, digámoslo así, pues, en el lineamiento de Bogotá le llamábamos pilares de la educación inicial. Cuando hablamos de educación inicial, hablamos de adultos con niños. ¿Sí? O sea, la educación es esa actividad que hacen los adultos para incorporar a las nuevas generaciones, a los nuevos que llegan al mundo,
a la sociedad. Entonces, eso es lo que, digamos, tradicionalmente se conoce como educación. Entonces, por eso nosotros siempre hablamos de pilares de la educación inicial, no de las, digamos, cuando ponen actividades rectoras de la infancia, quieren desconocer a los adultos y más a los maestros. Los maestros somos las personas formadas, ustedes se están formando, estamos con los niños y somos los que les propiciamos esas experiencias para un desarrollo integral. En general, esa es como la idea de, de, digamos, de esta política, ¿no? Partiendo, ah, considerando a cada niño como un ser particular, con una identidad, un nombre, una historia, un género, un ritmo particular, unos gustos, unas condiciones físicas y culturales que lo hacen único y irrepetible. Cada niño, eso lo sabemos todos los maestros que tenemos contacto. Yo ahí he oído que dicen, yo cuando trabajo con los niños de primera infancia, cada niño, Pedrito, Luis, Jason, Mary, como se llame, es un ser particular. Si algo sabemos nosotros los maestros es eso. Este es calladito, este es charachero, este brinca todo el tiempo. Bueno, cada uno es un ser particular. Pero lo que busca y lo que necesitamos que los maestros de inicial tengan claro es el tiempo, digamos que los niños en primera infancia lo que necesitan es desplegar todas sus potencialidades. Y en ese despliegue pues van a avanzar, no se preocupen, se van a preparar, pero no, cuando se pelea que la educación inicial no es para sentarlos a hacer guías, no, no, es para abrirles el mundo. Si algo, ahorita lo veremos, prepara a un niño para la lectura y la escritura es que le lean cuentos, no que lo pongan a hacer rayas y lo pongan a hacer planas, por favor, no. Léale cuentos para que él entienda que siempre en un texto hay sentido. Eso es lo que lo prepara. No, no, no. Y no porque no necesite mover la mano, claro que le necesita, para eso está el dibujo, les encanta dibujar. Bueno, hay una cita para acabar esto de un autor colombiano que se lo recomiendo, que se llama Evelio Cabrejo, en que dice: en la primera infancia se debe dejar construir la psiquis del niño para poder educarlo después. Se insiste en la idea de que la educación inicial es el momento que se debe dejar que los niños crezcan, que sean niños. O sea, vamos a acompañar ese crecimiento de los niños. No es lo mismo los niños de 1 año que los niños de 3, que los niños de 5. No. Cualquiera de los que hemos sido maestros de niños sabemos la diferencia del cielo a la tierra que hay entre un niño de 2 y uno de 5. Eso es, ahí ha pasado muchas cosas. Entonces, eso es lo que necesitamos conocer los maestros. Bueno, en ese sentido, digamos, las maestras somos las profesionales que acogemos a los niños, que les vamos que planificamos y desplegamos actividades acordes con la edad, que buscan producir experiencias para potenciarles al máximo ese desarrollo. Las maestras nos relacionamos con las familias, nos relacionamos, como les dije ahorita, con cada niño, y entendemos que la educación inicial no es repetible, en el sentido de que las experiencias que ofrece acordes con la edad y los ritmos de los niños y las niñas, es difícil volverlas a repetir. O sea, cuando el niño tiene 8 años, no lo podemos poner a que haga las actividades que hace un niño de 3 y de 4. No. Por eso es tan importante que a los 3 y 4 haga las actividades que le competen. Porque a los 8 ya no las va a hacer, ya no va a querer hacerlas y se las perdió. Entonces, la educación inicial ofrece experiencias acordes con la edad y ritmo de los niños que más adelante es difícil volverlas a plantear.
Eso es lo grave. Por eso es tan importante la educación infantil, la educación inicial. Bueno, yo voy a hablar rápidamente de cada una de lo que se llaman las actividades rectorales, me parece importantísimo. La primera es el juego. Yo espero que ustedes tengan asignaturas completas sobre juego. El juego es la actividad más importante de los niños de 0 a... va a ser después de mucho tiempo, pero en la primera infancia, esa sí es la actividad rectora de la infancia. Eso es una definición de Vygotsky, es la actividad rectora de los niños, el juego. Entonces, los maestros de infancia tenemos que ser acompañantes y propiciantes del juego infantil y dejar que los niños jueguen. Un niño de 2 años juega muy diferente que un niño de 4, un niño de 5, hasta cuando ya después de los 5, 6, es que va a empezar el verdadero juego, el juego simbólico. Antes son presimbólicos, pero el niño todo el tiempo necesita jugar. Y digo necesita, el niño y la niña, porque el niño y la niña juegan a lo que ven y juegan a lo que viven. El juego de los niños es la recreación, resignifican lo que están viviendo. Por eso es tan importante el juego. Por eso los maestros tenemos que ser observadores y promotores del juego. Hay una autora del siglo XIX que se llama Pauline Kerkomar, que es una maravilla cómo explica y cómo dice, ¿cómo hace un maestro para conocer a un niño si no lo deja jugar? Si no le observa jugando. ¿A qué juega? ¿Cómo juega? El juego es constitutivo de la primera infancia. Entonces, por eso siempre no me salto nunca a hablar de juego, porque además tenemos en estos países latinoamericanos un gran problema, y es que a veces creemos que nuestro papel como maestros, y lo digo que porque tengo bastantes experiencias, es como impedir que los niños jueguen. Ay, va a salir solo a jugar, y entonces tratamos de que no juegue. No, no, no. Los niños tienen que tener los espacios y los tiempos para jugar. Nunca se me olvidará alguna vez que yo hacía esta presentación para una serie de funcionarios del Ministerio de Bienestar, y había de todas partes. Y una señora se me acercó y me dijo, uy, siquiera esto, porque mire, yo vengo me acuerdo que era de Canadá, y cuando yo llegué a poner a mi niño de 2 años al jardín, me dijeron, uy, pero usted es latinoamericana, no, yo creo que usted no debía meter al niño acá. Y ella toda aterrada, ¿por qué? Porque es que ustedes lo que les preocupa es que aprendan los números, las letras, y ustedes todo el tiempo es viniendo aquí a preguntar por qué no se sabe los colores, los números, y no, no, nosotros no, por favor, ustedes los latinoamericanos tienen otra idea de los niños. Y bueno, ella pues no tenía otro, pues más dicho, ella quería que su hijo estuviera en el jardín, pero para que vean la idea, ¿no? O sea, quiero romper esa idea y no me canso de hablar de ese tipo de cosas. Decía, me muero el susto, y claro, aquí vienen a jugar, vienen a que le leamos cuentos. Le decía, si le gusta, si no, 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 no le aceptamos que venga y nos diga que sí, que porque no se saben los colores, que porque no saben los tamaños, que no le enseñan nada. No, aquí no le enseñamos, aquí no, bueno, esto lo cuento de otros países. Luego, por eso digo, nosotros en Latinoamérica tenemos una fama terrible que no dejamos a los niños ser niños. Y bueno, somos los maestros los que tenemos que cuestionarnos ante eso. Bueno, está digamos, el otro pilar de la educación inicial que ya se los nombré ahorita, que a mí me gusta mucho trabajar con él, que es el de la literatura. Que yo siempre les digo, nada prepara mejor a los niños para para aprender a leer y a escribir, si quieren hablar de preparación, que la literatura, que la lectura de cuentos y la narración de cuentos. Nada, nada, no hay nada que los prepare más, nada.
Es impresionante. Entonces, la literatura es de las, digamos, de las actividades más valiosas. O sea, ustedes como maestras, todos los días, y aunque ahorita yo discutía, todos los días deberían o contarle un cuento a los niños o leerle un cuento a los niños, pero todos los días, así como algunos papás, todas las noches le leímos un cuento a nuestros hijos y nuestros hijos ya son hoy en día profesionales con libros escritos. ¿Por qué? Porque les leímos todo el tiempo. Les mostramos para qué sirve la literatura, para qué sirve aprender a leer y a escribir. Y no se los mostramos diciéndole, mire tan importante. No, todo le leíamos cuentos. Entonces los maestros tienen que ser claro. También tuvimos nuestros hijos en jardines donde tenían la claridad que todos los días había que leerles cuentos, dejarlos que los tocaran. Cuentos descriptivos, cuentos narrativos, cuentos de recetas, de experimentos, de todo. Hemos dicho, toda la literatura al alcance de los niños. Eso es de las cosas más impresionantes mm, en la literatura. Todas las rimas, las nanas, los mitos, bueno, todo lo que se nos ocurra, los trabalenguas, todo lo que enriquezca el lenguaje. Insisto, es tal vez uno de los pilares más fundamentales. El otro es el de las artes, que tampoco me quiero pasar por encima. Y fíjense que, aunque yo ahorita le decía a Gloria, cuando estamos leyendo, no estamos haciendo exploración propiamente dicha, pero claro que sí. O sea, cuando le estamos leyendo a un niño un cuento, pues le estamos abriendo el mundo. Digámoslo así, es abriendo el mundo. Cada cuento le abre el mundo a los niños. Luego, sí tendría en ese sentido una relación con la exploración. Eh, bueno, y otro gran pilar es el arte en todas sus potencialidades. Eh, y cuando hablamos de arte, hablamos de música. Ay, que Gloria me está diciendo algo. Ah, pero es que ustedes son las que me cierran yo no cierro el micrófono, son ustedes. No, profe, Tranquila, ahí mi se está profe, sí estamos escuchando. escuchando. Ahí se está escuchando muy Bueno. bien. Bueno, porque es que me acabo de encontrar una cosa que dice, tengo el micrófono cerrado. No, yo no. Bueno, mm, el arte, cuando hablamos de arte, hablamos de música ante todo. No existe una cultura en el planeta, una cultura humana, no existe que no le cante a los niños desde que nacen. No existe. Todas las culturas, todas. Nace un niño y le cantan nanas, para que vean lo importante que es el canto, el arte, digamos, ese primer canto, la música. Después iremos en el baile, toda la expresión. ¿Qué? ¿Qué? Bueno, el bueno, la música, toda la expresión corporal y desde luego toda la expresión gráfica. De hecho, cuando los niños tienen cerca lápices y colores, pues ¿qué es lo primero que hacen? Pues tratar de usarlos de pintar. Pintar es la actividad. Y los chiquitos quieren que los niños desarrollen la motricidad, pues pónganle a dibujar. Nada los prepara más para la escritura que dibujar. Que dibujar primero garabatean hasta después entre los 3 y los 4 años va a empezar a aparecer, sobre todo al final de los 3, o sea, ya cuando van llegando a los 4,
ya va apareciendo un dibujo más lo que llamaríamos un dibujo más formal, ¿no? Más que ya empieza a parecerse a lo que ellos ven, digámoslo así. Eh, sí, entonces, antes pero es fundamental de todo el garabateo. Y el dibujo, insisto, el dibujo, hoy en día la escultura, hoy en día lo que llaman composiciones con objetos, bueno, todo el arte va a servirles, les va a ampliar el mundo y les va a ampliar la visión del mundo. Acuérdense que de este autor italiano, eh, que después va a ser lo que conocemos hoy en día como Reggio Emilia, las escuelas Reggio Emilia, eh, Malaguzzi decía, el niño tiene 100 lenguajes, 100 lenguajes, y la escuela solo le desarrolla uno, 100, o sea, algo con las manos cantando, bueno, hecho, es pura expresión. Entonces, todo eso es un poco la primera infancia. Bueno, y ya digamos, me voy a centrar un poquitico en lo que ustedes, bueno, voy a hablar un poquitico de, digamos, en el juego, cuáles son como las estrategias pedagógicas, tiempo para jugar, rincones, o prestarle, digamos, propio, proponerles crear ambientes y darles objetos para que jueguen, eso se llamaría en juego. En arte, pues talleres de todas las artes, literatura oral, cuento, que lleven cuentos a su casa, invitar a las familias a que traigan las leyendas de su cultura o de su casa, o sea, todo lo que sea narrar historias y todo lo que se pueda hacer con los niños y desde luego, entre más se involucre la familia, pues mejor. Ustedes, las que trabajan con primera infancia, saben lo importante que es eso. Eh, bueno, entonces vamos a ya centrarme un poquito en lo que estaban más interesadas, que es en la exploración del medio. Y bueno, ahorita las oía yo explorar, investigar, la curiosidad. Pues sí, pero es que antes que eso, hay que tener en cuenta que los niños y niñas, cuando llegan al mundo, el mundo ya está construido. ¿Sí? El mundo en su casa, está la casa hecha. Así sea con muchas cosas o con poquitas. Él llega a un mundo ya construido. El mundo está construido. Los animales existen, las plantas, los objetos y las personas. Entonces, lo que el niño hace, más que descubrirlo, digamos que sí es una manera de decirlo, es darle sentido a ese mundo al que llega, entender qué pasa en ese mundo, darle sentido al mundo. Yo le recomiendo, insisto, me imagino que lo habrán hecho, Gloria, el documento 20 de exploración del medio, que creo que empieza ahí, explicando que los niños nacen a un mundo construido y lo que, digamos, más que descubrir el mundo es darle sentido, porque el mundo está descubierto. Él tiene que darle sentido. Eh, Esta experiencia de actuar y de relacionarse en el tiempo y en el espacio con las personas, los objetos, las situaciones, los sucesos, propicia un proceso de construcción de sentido de lo que pasa en el mundo y a su vez ellos y ellas se van conformando como sujetos del mundo. Es en esa interacción. Eh, con la literatura, Yolanda Reyes explica muy bien cómo esas nanas de duérmete, mi niño,
duérmete mi niño, duérmete mi ya, si no viene, es unas canciones que tienen las culturas para decirle al niño, tranquilo que voy a ir a la cocina y allá voy a estar un rato y vuelvo. ¿Sí? Y entonces ya va entendiendo, ah, es que mi mamá se va, pero ella vuelve. Pero esos son días y días, eso es darle sentido a lo que pasa. Eh, propicia en construcción de sentido y eso es lo que lo va dando sujeto. Y entonces ahí todo sirve, digamos, con los bebés y más adelante igual, digámoslo así. Eh, por eso les decía yo que cuando yo llegué a la política de primera infancia, y era juego, arte y literatura, yo decía, no, un momentico, los niños también se preguntan y por qué no se cae la luna, y sobre todo los de a partir de los 3 años, digámoslo así, y por qué sale el sol todos los días, todo ese tipo de cosas, digamos que a nosotros nos parecen tan obvias, pues ellos tienen que aprenderlas, tienen que darle sentido. Y ese, digamos, ese es el acompañamiento que tenemos que hacer los adultos que estamos con los niños. Eh, hay una frase aquí maravillosa que dice, puesto que los aprendizajes, conocimiento, habilidades operativas y mentales y actitudes están directamente unidos a la cantidad y calidad de las experiencias, por eso es necesario que el ambiente en su acepción más amplia sea explorado, mm, sea explorado, un momentico, la experiencia en su experimentado, que es lo que van a trabajar ahorita, conocido de modo orgánico y sistemático en sus aspectos diferentes, pero correlacionados. Digamos que y eso es lo que lo que termina haciéndose lástima por ejemplo, con los niños de 4 y 5, cuando decimos trabajar por proyectos. Esa sería una charla que la quedamos debiendo. ¿Qué es eso de trabajar por proyectos? O sea, por las preguntas de los niños. Pero así rápidamente, digamos que las actividades de exploración son, como vemos, como ustedes, Gloria me decía que en eso estaban la manipulación, el tocar, el coger, el probar, el oler, el lanzar, el sentir, la observación, asombrarse, establecer diferencias, semejanzas. Miremos cuánto cambia la luz de por la mañana a la del mediodía, observar, experimentar, intencionalidad para comprobar si lo que se plantea ocurre de la manera en la que se imagina que pasa. Yo no alcanzo a leer las observaciones de usted, o sea, no puedo. O hablo o leo. Pero bueno, están escribiendo, espero que las retomen. Experimentar y hablar de las cosas, ¿no? Porque eso es lo que, digamos, lo que va a pasar con los proyectos. De hecho, digamos, ¿cuáles son los proyectos más comunes en los niños de primera infancia? En los niños de 4 y 5 años, pues los planetas, los dinosaurios, es una cosa maravillosa. Los animales, lo que circunda al niño, ¿no? O sea, las preguntas que se hace un niño. Eh, entonces, la propuesta que involucra otras muchas cosas, pero que no las agota, es trabajar a partir con los niños de 4 y 5 años, porque sí, no digamos que se pueden hacer proyectos con los niños de 2 años a partir de las preguntas de ellos, no. A los 3, algunos expertos a la final de los 3 logran, pero en general los niños capaces digamos, de formular y plantear un proyecto, yo diría que a los 4 y los 5, o sea, pre-kinder y bueno, es que llamar pre-kinder es horroroso. Transición y el incluso antes. A mí me gustan
el curso de 4 y el de 5. Porque sí, no digamos mentiras que los de 2 hacen preguntas y formulan hipótesis. No, eso no es así. Los niños de 2 están en lo que están, moviendo su cuerpo, con música, con millones de cosas, pero no, el niño de 2 años no se está preguntando, oiga, ¿de dónde es? Y el sol no sabe, no, todavía no, lo va a hacer, pero a su tiempo, denle tiempo a los niños, denle tiempo a crecer a los niños. Bueno, entonces los proyectos vinculan la vida de los niños en la escuela al trabajar a partir de los intereses de los niños. Es una estrategia de globalización de aprendizaje, ya que se utilizan diversos conocimientos que se hacen necesarios para responder a las preguntas, así como la diversidad de formas de irlas plasmando en experiencia. Y además tiene una cosa maravillosa que es posibilita el trabajo grupal. O sea, todos se pueden involucrar en el trabajo por proyectos. Todos no se van a involucrar igual, no. Pero unos van jalonando a otros. Unos se encarretan más, otros menos, pero unos van jalonando a otros. Digamos que el trabajo por proyectos tienen 4 pasos básicos, que son los de sentido común, ¿no? La identificación de un problema, una pregunta, sobre todo una inquietud en que los niños se logren interesar. Entonces vamos a estudiar sobre los dinosaurios. Ah, bueno, entonces, ¿qué queremos saber? La planificación y estructuración del proyecto con la participación y a la vista de los niños. O sea, abiertamente. ¿Qué quieren saber? Ay, que cuando se acaban, que si los vuelan todo, que si hay unos que comen. Ellos, en general, uno hace preguntas sobre lo que sabe. Eh, entonces los niños saben cosas porque han oído, porque han visto películas, porque los hermanos les han contado, qué sé yo. Entonces se estructura el proyecto y luego se pone en marcha, se hacen actividades. No, se van retomando las actividades, se van organizando, van dejando huella o van dejando actividad, se van haciendo, qué sé yo, murales, cartillas, dibujos, bueno. Y el proyecto tiene una cosa importantísima y es que se cierra, se cierra. em, Se cierra, dice, bueno, estamos acabando este proyecto, entonces, ¿qué aprendimos? ¿Qué fue lo que queríamos saber? Sí, con los niños de 4 y 5 años les enseñamos a que los proyectos se revisan. Hice lo que quería hacer, sí o no. Eh, lo de proyectos es maravilloso. Yo seguiré siendo una defensora total de los proyectos para niños de 4 y 5 años. Pero total, creo que póngale los temáticas de ahora. Inclusive alguna vez vino una española a hacernos unas charlas por allá, ¿no? Una vez que yo hice un congreso de proyectos y, y habló, nos mostró un proyecto sobre, sobre una bomba que habían puesto en España. Y luego los muertos y cómo habían hablado con los niños sobre esas cosas. Y entonces ahorita que todos estamos oyendo estas monstruosidades de estos líderes políticos que tenemos ahorita, que son unos asesinos espantosos, pues había que, a su edad, pero hablemos de eso, existen unos líderes espantosos, sí. Pero bueno, en general, los temas de los niños, vuelvo y hablo de los dinosaurios, las ballenas, las mascotas, las granjas, los planetas, incluso la familia es un proyecto. A mí me gusta mucho porque las familias, hay muchos tipos de familias y eso es una cosa que uno debería trabajar con los niños, mostrar la cantidad de familias que hay. Hay familias de papá, mamá, hijos, hay familias de abuelitos con niños, de abuelita con la mamá y los hijos, la abuelita con el papá. Hay muchos tipos de familias y eso nos ayudaría mucho a entender. Eh,
Gloria Esperanza, escucha bien. Bueno, eh, los proyectos en general, después cada maestro va encontrando con su manera, sus gustos para trabajar. Les recomiendo mucho que trabajen el tema. Hay muchísimos ejemplos. Siempre tienen que estar con los niños, no, digamos, a partir del interés de los niños, no hay que integrar siempre todo. Pues claro que si hay una canción sobre los dinosaurios, pues se canta, pero no solamente canciones de los dinosaurios, también se cantan de otras cosas. O sea, el proyecto tampoco es para meter todo, porque sí. No, 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 podemos hacer, seguir cantando todo lo que las canciones que nos gusta. eh, eh, claro que si encontramos un cuento sobre dinosaurios lo leemos, pero también podemos leer los cuentos sobre que nos gustan tanto del conejito, del perrito, todo no tiene por qué estar integrado al proyecto. Los niños, igual que nosotros, como decía Freinet, eso era una cosa de Freinet muy hermosa, que decía que los niños eran iguales a nosotros. Nosotros a veces nos ponemos a leer cosas que nos hagan descansar de lo que siempre estudiamos. Los niños igual necesitan que no todo sea lo mismo. Alguna vez un niño decía, me van a, ¿cómo era que decía? Un niño de 5 años decía, uy, en la clase no hablamos sino de plantas. Se me van a olvidar los animales. Se me van a olvidar. ¿Yo qué voy a hacer? Se me va a olvidar el unicornio. El unicornio es un animal imaginario, ¿no? Pero yo creo que lo que quería decir era, por favor, que no se nos olvide que necesitamos también cuentos de imaginación y otro tipo de cosas. Pero el proyecto en sí es estupendo. Bueno, cierro entonces diciendo que un niño que juega libremente, además de elaborar comprensiones sobre el mundo adulto, desarrolla su pensamiento simbólico, su lenguaje y se enfrenta con situaciones que le permiten aprender a solucionar problemas, a escuchar al otro, a respetarlo, a realizar acciones conjuntas. El juego es el que le permite al niño elaborar lo que él vive. Sí, un niño de 3 años no llega a decirle a su compañero, uy, es que esta mañana mi papá y mi mamá se pusieron a pelear porque no estaba lista la camisa y no es que, no, un niño de 3 años no hace eso, pero en el juego sí puede salir y se tranquiliza y juega a las cosas comunes de la vida que a veces son duras y a todos nos toca. Entonces el juego es fundamental. El arte que le permite la expansión de sus capacidades expresivas, creativas, eh, eh, apreciativas de nuevas formas de simbolizar, donde todo su cuerpo, sus manos, sus sentidos, su imaginación está presente. La literatura le permite elaborar sus emociones, enriquecer su imaginación, su pensamiento, además acercarlo al lenguaje oral y escrito, además de abrirle el mundo también, ¿no? Porque se leen cuentos sobre animales, sobre todo. Y la exploración del medio físico y social y cultural en el que se desenvuelve el niño posibilita su iniciación en la comprensión y estructuración del mundo y de sí mismo. Igualmente su ingreso a la alfabetización cultural. O sea, a entender las cosas que pasan, a ampliar el mundo. Eso es lo que se llama alfabetización cultural. Saber que hay otros países, saber que hay otras culturas, que somos unos menos. Con todo lo anterior, digo yo, un niño está listo para ingresar a la educación primaria, con ganas de seguir aprendiendo, que es lo más importante. Algunos maestros en mis investigaciones me encanta cuando dicen, es que yo tengo claro que estos son los primeros años de los niños. Tengo que mostrarles que la escuela es apasionante. Ir a la escuela es una delicia porque se aprende, porque se amplía el mundo. Y entonces mi papel es ese, mostrarles que estudiar es de las cosas más agradables
y valiosas que hay. Eso creo que yo me quedo ahí. No sé qué me dicen aquí las que me están escuchando. Creo que Profe Graciela, muchísimas gracias. La intervención acá, por lo que veíamos en el chat con nuestros muchachos, con nuestros docentes en formación, ellos quedaron como con varias preguntas y con varias cosas que ellos de pronto desean hacer en su colegio a través de las prácticas, porque ya hay muchos que están en sus espacios de práctica y a veces no les permiten implementar ciertas cosas que ellos pues obviamente a través de todo este proceso que ellos han llevado a cabo a lo largo del trabajo que se ha hecho en la universidad, porque también, como su merced lo decía, en este curso hemos trabajado el documento 20, entonces ellos obviamente van comprendiendo lo que es la primera infancia y hacia dónde nosotros debemos caminar como docentes, ellos caminar como docentes de formación en este justo momento. Acá por lo menos una de nuestras estudiantes, de nuestras docentes en formación decía, conozco una docente que implementó un proyecto en el colegio donde ella trabaja y se llamó Cocinando en Familia. Entonces, haciendo como alusión a lo que su merced hablaba de del trabajo por proyectos. Entonces, y es el ver trabajo también por esa proyectos, importancia. el trabajo por proyectos permite, siquiera hablas de ese proyecto, el trabajo con familia de una manera natural, ¿sí me entiendes? O sea, eso sí es, digamos, yo soy una peleadora que a los niños de primera infancia no se les debe poner muchas tareas, no se les debe poner tareas, no se les debe aburrir del colegio, digámoslo así. La tarea es una cosa que es importante, pero que es importante cuando uno entiende para qué hace la tarea. Y los niños de 3, de 4, difícilmente entienden para qué. Pero si yo le digo, bueno, díganle entonces a los papás o le mando una circular, papás, vamos a hacer un proyecto sobre la cocina en familia, piensen qué receta van a traer. Mire, ahí están trabajando las familias con los niños y les ayudan a la relación familia con niños y también eso se vuelve contenido escolar, que eso es una cosa muy bonita, ¿no? Sí, me encanta. El trabajo por proyectos es, a mi modo de ver, la mejor manera de relacionarse en la escuela con la familia. Y porque los padres, pues mis investigaciones, los padres, cuando piden mucha tarea, es que quieren saber dos cosas, que poco quieren saber qué es lo que el niño hace en el colegio y dos, quieren saber cómo lo pueden ayudar. Entonces los proyectos son muy valiosos para eso. Bueno, no, Sí, pues veo que ya les dejo, ¿cierto? profe, muchísimas gracias de verdad por todo el espacio que su merced nos brindó. Espero que nuestros docentes en formación pues tengan un poco más de claridades frente a esto que se está trabajando en este momento. Y pues bueno, de verdad, profe Graciela, agradecerle por habernos acompañado en este momento. No sé si nuestra directora Diana esté por acá, si de pronto hace alguna intervención. No, yo insisto que gracias por haberme invitado. Gracias, profe, por estar acá y haber compartido este momento con los tutores y con nuestros docentes en formación. Bueno, no sé. Hola, muy buenas tardes para todos. Bueno, les agradezco mucho, maestra Graciela, por esta intervención tan importante y creo que despejaste muchas inquietudes que tenían y que creo que manifestaban en los foros, en los diferentes espacios que hemos tenido, donde hemos precisamente abordado el tema de la exploración del medio como un eje transversal precisamente que viven las infancias. Entonces, siento que ha sido muy pertinente tu aporte. En el chat creo que es evidente la participación, las inquietudes, los interrogantes, pero también las ideas que se llevan nuestros maestros y maestras en formación. Precisamente en este momento te comento que estamos
diseñando experiencias pedagógicas que en el siguiente momento van a implementar. Entonces, muy oportuno este espacio. Muchísimas gracias, maestra, y a las profes también que generaron este contacto. Muchas gracias también por esa disposición. Gracias, Diana. Entonces ustedes quedan, pues si yo quedo pendiente y Gloria después me contará, y si quieres, Diana, que cómo sigue la cosa. Pero muchas gracias, insisto, gracias por la invitación y fue un placer compartir, siempre me gusta compartir. Y aquí hay varios maestros ya. Siempre me gusta hablar con los maestros. Yo vi muchas participaciones, pero no me podía poner a oírlas, a leerlas, no podía. Hubo un momento que les dije, no puedo hacer las dos cosas a la vez, pero vi que había mucha participación. Bueno, Diana y bueno, Gloria, les agradezco, insisto en que les agradezco la invitación y bueno, continúen y pues seguimos en contacto. Yo me voy a retirar porque pues la clase es de ustedes. Muchas gracias, profe Graciela. Muy amable por la participación, por estar acá y por estar como atenta a esta invitación que de verdad fue pues de gran participación en nuestros estudiantes. De verdad, muchísimas gracias. De corazón lo agradecemos, profe. Lo mismo, Gloria. Nos hablamos después. Sigan Creo que es el espacio para las reacciones para la profe Graciela, ¿verdad? Todos esos corazones, esas manitos levantadas. Ay, tan lindo. Sí, ahora sí los veo. Bueno, muchas gracias a ustedes. De verdad que me gustó mucho. No, yo cuando veía que todo el mundo estaba escribiendo, y yo decía, ay, qué emoción, lástima que no pueda leerlo. Pero bueno, me alegro mucho y ahí nos volveremos a ver. Salgo porque si no yo nunca me acabo de despedir. Soy de esas que se despiden todo el tiempo y no se van. Hasta luego. Chao, profe Graciela. Bueno, entonces, obviamente, creo que al igual que nosotros quedan ustedes con unos recursos muy valiosos, unos insumos muy valiosos para este momento en el que están diseñando estas experiencias. Como lo mencionaba la profe Graciela, es importante, que es algo en lo que en el caso de mis estudiantes he enfatizado mucho, y es en respetar, obviamente, esos ritmos de aprendizaje de los niños y de las niñas, respetarles esos tiempos, como decía la profe Graciela, darle tiempo para que pues obviamente ellos puedan afianzar esos aprendizajes y desarrollar todo su proceso. También tener presente, como lo mencionaba la profe, que el niño es un ser único, ¿sí? Y el papel de nosotros es de acompañar, porque también algo muy valioso que ella mencionaba es que los niños llegan a un mundo ya construido y que en lo que nosotros debemos acompañar y apoyar es en que ellos puedan darle ese sentido. Entonces, ya en este momento vamos a pasar, pues obviamente, al tercer momento de las CIPAS, donde vamos a realizar una actividad práctica, como les mencionaba hace un momento. Recordar que pues obviamente no consiste en hacer actividades por hacerlas, que todo debe tener un sentido, incluso que en el formato se les dejaba allí también como esos referentes de apoyo para que ustedes pudieran comprender un poco. Sabemos que se ha dificultado un poco el ejercicio y por eso quisimos abrir este espacio para que de manera práctica lo podamos hacer entre todos. Entonces le doy la palabra a la profe Gloria para que avance en este momento. Bueno, muchas gracias, profe Clara. Bueno, mis queridos docentes en formación. En este momento, entonces, nos vamos a disponer entre todos a organizar una experiencia pedagógica. Yo pues traía una como preparada, pero no sé si empezamos de cero y entre todos vamos construyendo. Ustedes me dirán. Yo traje una que estoy trabajando con mis niños. Para los que no saben, yo soy maestra de aula también. Trabajo con los niños de jardín en un colegio distrital acá en la ciudad de Bogotá. Y en este momento estoy trabajando todo lo que es el pensamiento científico a través de un proyecto que se llama Pequeños Científicos.
Entonces, les cuento así como a grandes rasgos, las experiencias pedagógicas ustedes no las deben dejar perder. Ustedes han visto que ese formato que nos entregaron en nuestro curso de exploración del medio es maravilloso porque a partir de él quedan nuestras memorias escritas, ¿cierto? Ese formato que nos presentan nos permite también, obviamente, hacer como nuestra carta de navegación. Eso es la experiencia pedagógica, la carta de navegación que debemos tener los maestros, porque no podemos llegar allá como a improvisar, ¿cierto? Aquí lo que nos presentan, ¿qué qué es esa experiencia pedagógica, ¿cierto? Entonces, pues sabemos que una experiencia pedagógica es como es la que se entiende como un conjunto de acciones que nos va a permitir trabajar con nuestros estudiantes en las aulas, lo que ustedes están haciendo en este momento. Recuerden que lo que nos decía la profe Diana en la web y lo que se nos ha venido presentando dentro de la guía de aprendizaje es que en este momento estamos realizando el diseño de esa experiencia pedagógica. Para que ya, cuando ya tengamos esa experiencia pedagógica, pues ahora sí la podamos implementar con nuestros niños. ¿Qué es esa experiencia pedagógica? Esa experiencia es nada más y nada menos que una planeación, ¿cierto? Eso es la planeación que vamos a hacer de nuestra actividad, una actividad, como lo decía la profe Graciela hace un momento, una actividad llamativa, una actividad que le permita al niño explorar, explorar su cuerpo, explorar lo que sabe, explorar lo que hay en su entorno. Entonces, es eso, es como trabajar, como planear de manera sistemática lo que queremos llegar a lograr con nuestros estudiantes. Eso es la experiencia. Y en eso es que nosotros nos vamos a basar y vamos a trabajar en este momento. Aquí tenemos el sentido de esa planeación, ¿sí? Lo primero, pues, es la optimización de esos recursos que tenemos ahí como alrededor de nosotros. Tenemos que mirar cuál es la intencionalidad, ¿cierto? Que tenga un propósito muy claro hacia dónde vamos a dirigir ese trabajo, esa experiencia que estamos trabajando en este justo momento. Otro, la flexibilidad. No podemos decir que yo planeé esto y se va a cumplir al pie de la letra y si de aquí se sale, entonces ya todo mal. No, tenemos que pensar en que nosotros estamos trabajando con niños de primera infancia. Entonces son niños que de pronto pasa algo mientras estamos de pronto en, en el parque, ¿cierto? Entonces pasó de pronto las personas, los profes que trabajan en la parte rural, de pronto lo viven más, que de pronto yo estoy trabajando los animales domésticos y resulta que por ahí de la finca se acaba de escapar una vaca, entonces los niños, profe, y que la vaca y que no sé qué, y empiezan a hablar acerca de ese animal. Entonces, obviamente, hay que tener esa flexibilidad para nosotros poder trabajar ese tema, ¿cierto? Hacer como ¿cómo le diría? Como ese encadenamiento, sí, para poder optimizar ese trabajo que nosotros vamos a hacer con nuestros niños dentro del aula. Y por último, una evaluación, pero no quiere decir la evaluación que es la evaluación que de pronto encontramos en el decreto 1290, donde vamos a trabajar, vamos a dar una calificación del 1 al 5 y es una evaluación que no me permite mirar el proceso, porque lo que nosotros tenemos que hacer, si nosotros revisamos cómo es la manera de evaluación de nosotros los maestros de primera infancia, vemos que se hace una evaluación por procesos, ¿cierto?
es una evaluación donde yo respeto esa manera de conocer al niño, ¿cierto? Es respetar esos diferentes ritmos de aprendizaje que tienen nuestros estudiantes. Nosotros sabemos que en este momento, en todas nuestras aulas vamos a encontrar niños que que son muy brillantes, otros que van en el proceso y otros que van un poquito quedados y no pasa absolutamente nada. Tenemos que mirar cómo vamos logrando esos procesos con nuestros niños, ¿cierto? Sin descalificar a ninguno, absolutamente sin rotular, porque los niños no son un rótulo, ¿cierto? Los niños son niños, como lo expresaba la profe Graciela. Los niños tenemos que mirar nosotros cómo nos adaptamos a ese proceso que traen esos chicos. No es fácil, no es fácil porque ustedes dirán, no, pero ¿cómo se hace? ¿Pero cómo? Sí, es muy difícil, pero definitivamente es la única manera que tengamos o que tenemos nosotros de ir visualizando como ese proceso que tienen nuestros niños y de permitirles ser. Es que es muy importante que a veces los papás no les permiten ser, porque o los tienen así, sumamente sobreprotegidos, que no me permiten ni siquiera subir la cremallera cuando yo ya tengo 4 o 5 años, que no me permite reconocer que este es mi lonchera, que este es mi lugar, que este es mi espacio. Hacemos un niño de pronto un poco miedoso al enfrentar una persona que es completamente diferente a las personas que conozco y reconozco en mi hogar. Por eso tenemos tantos niños en los colegios, en los jardines que llegan llorando, que no son capaces de adaptarse a ese nuevo medio que nos está presentando, ¿cierto? Entonces son como esas cosas que nosotros tenemos que empezar a respetar y hacer un poco más visibles. ¿Mm? Lo que decía la profe Graciela, nosotros tenemos que trabajar mucho con los padres de familia porque es la única manera como que vayamos también, sí, como educando, digo yo, en el colegio les digo, bueno, tenemos que empezar a educar unos papás para que ellos nos colaboren mucho con nuestros niños, ¿cierto? Porque no es solamente llegar allá y que cojo el currículo y que acabo de hacer esto y que aquí lo otro. Sí, está perfecto porque es algo de lo cual nosotros tenemos que como que asumir, ¿cierto? Pero ¿de qué manera lo voy a hacer? Y es respetando a ese niño, a esa niña que llegó a mi clase, ¿cierto? No puedo llegar a pasar por encima de él. Ah, como es que este no pudo hacer la clasificación, como que no entendió los números, bueno, paso encima y sigo. No, creo que hay que respetar, hay que empezar a respetar esos ritmos, hay que empezar a respetar a los niños, porque ellos tienen una sabiduría, ¿cierto? Ellos hacen unas preguntas que definitivamente uno dice, ni siquiera me hubiera ocurrido a mí. Pero entonces es en ese momento y es en este momento de el diseño de esa experiencia pedagógica donde ustedes van a empezar a, a dejar como fluir lo que ustedes han visto y lo que ustedes creen que podría ser el trabajo con esos niños de primera infancia. Hay unos chicos que trabajaron con niños de 0 a 2 añitos, más o menos 3, y hacían preguntas que no las puede manejar un bebé, ¿sí? Porque tenemos que tener en cuenta eso. ¿Cómo está el momento de desarrollo de ese niño o ese grupo de niños que yo seleccioné? A veces sí se iban molestando porque yo les decía, cuidado, esta pregunta está muy grande. Profe, ¿es que usted me descalificó? No, para nada. Tenemos es que revisar qué es lo que está pasando dentro de esa experiencia pedagógica y situarme en el lugar en el cual voy a trabajar. Si voy a trabajar con bebés, no voy a trabajar con preguntas porque no las voy a poder responder, ¿cierto?
a no ser que yo ya esté trabajando con niños de 2, 3, 4, 8 años, que ellos ahí sí ya son un mundo de preguntas y quieren encontrar la respuesta ya, eso es inmediato. Entonces, desde ahí podemos nosotros también empezar a trabajar, ¿cierto? Con esa pregunta problematizadora y de ahí partir a hacer toda el trabajo de esa experiencia pedagógica que en este momento ustedes están ya diseñando. Recuerden que es solo el diseño. No hay que ponerla en marcha todavía, no, están diseñando. Aquí veo una manito levantada, es que no sé quién es, perdón. Profe Clarita, si Merced me Sí, podría colaborar, es que no vi no veo el nombre de nuestra estudiante. Esther. Cuéntame. Docente y compañeras, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, la pregunta es respecto con la experiencia pedagógica. Resulta que cuando llegamos en el momento transformador, eh, o sea, están los 5 momentos, ¿no? Y hay un cuadro sentado hacia el frente del computador a mano derecha que dice descripción detallada de cada momento. O sea, toca en esta experiencia describir cada momento transformador o el momento transformador que nosotros escogemos. Sí, ustedes pueden escoger, obviamente, yo acá, por lo menos en la, como en la matriz que saqué de mi proyecto, yo trabajé, bueno, varias de ellas, pero ustedes pueden trabajar uno de los momentos transformadores, uno o dos, ¿cierto? Yo traté de Sí, trabajarlos señor. todos como para darles esa, la idea de lo que puede ser ese trabajo ya de ustedes en su experiencia pedagógica. Señorita, ¿quién está acá? Y Dos. docente, perdón, y ahí donde dice propósitos de desarrollo y aprendizaje, Ya vamos para allá, con eso es, vamos desarrollando entre ok, todos y así ok. pues es más fácil ya desarrollando la experiencia, lograr pues comprender un poquito más hacia dónde van esos propósitos. ¿Listo? Mi profe Gloria, propongo lo siguiente. Señora. Dado que la intención es realizar un ejercicio práctico para que nos rinda el tiempo y teniendo en cuenta que sé que muchos y muchas tienen dudas referente a los apartados del formato, entonces si te parece avanzamos con el ejercicio y ya al finalizar, si de pronto queda alguna duda, alguna inquietud referente a algún Perfecto. punto, lo vamos abordando. Entonces, Listo, perfecto, profe. adicional a ello, no sé, mi profe, si tienes el ejercicio ya práctico de una vez, me parece a mí importante de pronto ahora conocer a nuestros estudiantes, a nuestros maestros en formación, de manera breve, en qué consiste cada uno de los apartados del formato y qué se espera, pues obviamente, que ellos relacionen. Entonces, si te parece, damos una breve explicación, una breve contextualización y ya avanzamos al ejercicio práctico. Listo, profe. Claro que sí. Entonces aquí tengo, ay, perdón, creo que cerré el otro. Perdón un Pues aquí lo tengo. momentico. Ah, listo, profe. Aquí está. Gracias. Bueno, entonces aquí nos está mostrando la profe Clarita por el formato que tenemos de nuestra experiencia pedagógica, ¿cierto? Entonces, obviamente primero, nombre del estudiante, entonces el nombre completo de cada uno de ustedes, que es el que va a ser responsable de esa experiencia pedagógica. Abajo nos dice nombre de la experiencia pedagógica, un nombre así bien llamativo, un nombre que encamine a la persona que va a leer esta experiencia hacia dónde va, hacia dónde va a dirigirse. Por lo menos en este momento podemos decir pequeños científicos. ¿Cuál es el propósito de esa experiencia pedagógica llamada pequeños científicos? Entonces ahí uno mira hacia dónde, acá nos dice, enunciado acerca de lo que se espera que el niño o la niña sea capaz de hacer.
comprender, o sea, el proceso de aprendizaje. Por decir, acá hay un ejemplo: crear situaciones y proponer alternativas de solución a problemas cotidianos a partir de su imaginación. Lo que yo les decía hace un momentico. Entonces acá, pequeños científicos, a mí se me ocurrió que uno de esos propósitos, el propósito puede ser promover en las niñas y los niños el desarrollo del pensamiento científico a través de la exploración del medio, permitiéndoles reconocerse como sujetos activos, capaces de observar, interrogar y proponer soluciones a los fenómenos de su entorno cotidiano. Ese es un propósito que a mí se me ocurrió que pequeños científicos pues puede tener en esta experiencia, que es mi experiencia de trabajo con los chicos. Mi profe Uno, Gloria, qué pena te interrumpo. Quisiera hacer también como énfasis en este apartado, porque ha sido uno como de las situaciones reiterativas dentro del ejercicio de retroalimentación, y es que ustedes también como maestros a la hora de diseñar este apartado tengan en cuenta que el propósito debe responder básicamente como a la pregunta: ¿qué quiero que los niños y las niñas logren? No qué es lo que van a hacer, porque están relacionando qué es lo que van a hacer. Entonces aquí, ábranse a la pregunta: ¿qué quiero que los niños y las niñas logren? Entonces, si no lo hacemos de esta manera, pues obviamente ahí va a haber como estas situaciones que, como decía la profe hace un momento, en ocasiones se frustran cuando les hacemos estas observaciones, porque si pues obviamente no han tenido esa lectura juiciosa y rigurosa de los referentes que les proponemos, pues obviamente van a estar con muchos vacíos a la hora de realizar este diseño. Adelante, mi profe, gracias. gracias, profe Clara. Eh, Aquí vamos a esto de los momentos transformadores, que era lo que nos hablaba hace un ratico nuestra profe, nuestra profe en formación, que nos decía, acá nos dice: definir a partir de la infografía creada en el paso 1 y el referente técnico de las bases curriculares. Incluso nos dan las páginas, página 43 a la página 50, que creo que yo a muchos les tomé un pantallazo y lo envié al Teams o a, bueno, o donde me habían preguntado. Entonces, es basándonos en valga la redundancia, en esas bases curriculares que estamos todos tenemos esas bases curriculares, ¿cierto? Porque obviamente hacen parte del trabajo que está propuesto desde nuestro curso. Entonces, obviamente, yo me acerco a esas bases curriculares, las leo, las apropio y de ahí empiezo yo a mirar cuáles son esos momentos transformadores que me permiten pues dar como paso a mi proyecto, ¿cierto? Entonces voy a permitir leer las bases, los momentos transformadores de pequeños científicos, que es así algo que surgió. Entonces, en este momento, pues se centra en escuchar las preguntas de los niños, observar sus intereses. No se trata de imponer un tema, sino de captar qué fenómeno les asombra. Acá doy así como unos ejemplos. En la práctica, el docente dispone provocaciones. ¿Qué es eso de provocaciones? Es mirar qué tengo yo de pronto en el salón o qué me pueden ellos brindar desde su casa. Entonces, en mi salón yo tengo lupas, tengo telas, tengo recipientes para el agua, que ahí jugamos con arena, con pelotas, bueno, entonces esas cosas son las que yo, para provocar, dejo a mis niños, ¿cierto? En un espacio, puede ser de pronto si vamos a trabajar con agua, entonces dejarlo en el patio
o si vamos a trabajar con aceite, bueno, hay mil cosas para trabajar con ellos. Entonces es dejar eso ahí y que ellos empiecen a explorar, empiecen a preguntarse por qué la profe hoy tiene el salón diferente, ¿cierto? Es mirar esa provocación. ¿Qué preguntas les surgen a los niños desde ahí? Otra cosa, bueno, la acción transformadora. El niño deja de ser como un receptor, ¿cierto? Para pues convertirse en ese investigador. ¿Qué voy a hacer hoy acá? ¿Mm? Incluso creamos unas gafas que hay a través de esas gafas, entonces los niños van a encontrar los diferentes elementos para realizar como esos ¿cómo se diría? Esa parte científica, ¿cierto? Que hemos trabajado, las goticas de lluvia de colores, bueno, varias cosas hemos trabajado en este momento, de verdad se me olvidaron. Qué cosas es los que ya hemos logrado con ellos. Y ellos empiezan a mirar con esos otros ojitos a través de algo de pronto tan pequeño como unas gafas que ellos mismos crearon antes de llegar a eso, ¿cierto? Entonces, mirar qué les llama a ellos la atención y cómo los dejo explorar ese material. ¿M? De pronto podemos sacar un poquito del material para que ellos digan, bueno, acá podemos hacer esto, podemos mezclar el agua con el aceite y los colorantes, ¿cierto? Entonces, es dejar que ellos exploren, es dejar que ellos empiecen a mirar hacia dónde vamos a llegar. Acá otra parte puede ser, bueno, el ambiente provocador, que ya lo acabé de hablar. Em, Aquí también podemos mirar qué vamos a hacer en esa práctica, ¿cierto? Pues cómo voy a organizar mi aula o como lo digo, si lo vamos a hacer fuera de los salones, cómo voy a disponer los niños, cómo voy a disponer ese material para que ellos puedan lograr lo que yo deseo, ¿cierto? Porque ya cada uno de ustedes ya tiene pensado qué es lo que va a hacer, hacia dónde va a llegar, qué es lo que quiere lograr. Entonces, una acción transformadora puede ser, se crean escenarios donde el error hace parte de ese proceso, ¿cierto? Porque muchas veces los niños como que se frustran porque no, como que no logran eh, como realizar el experimento y que quede como le quedó a mi compañerita Catalina. Entonces a Catalina le quedó lindo, se ve en la lluvia de los colores, pero a mí no, ¿qué hice mal? Entonces empiezan a frustrarse. Acuérdense que hay una cosa que llama teoría del error y desde ahí también nosotros podemos empezar a trabajar. Y no es que esté mal, es que algo de pronto pusimos de más, un poquito más de agua, que un poquito menos de aceite, bueno, qué sé yo. Otra cosa es mirar la autonomía, ¿cierto? Para que elegir esas herramientas y esos materiales que se van a trabajar con los niños. Otra cosa que es vivir la experiencia. ¿M? Entonces, en este momento, pues es el hacer del sentir y del actuar, del interactuar con el otro. Aquí es donde los niños pues viven la ciencia a través de los pilares de la educación inicial, como lo decía la profe Graciela hace un ratico. Em, Otra cosa puede ser pues el valor de ese proceso, que ya es como nos permite ya como la reflexión y el cierre de ese trabajo que hemos venido haciendo con ellos a lo largo de ese experimento. ¿M? Que de pronto uno dice, no, es que el experimento me tomó tanto tiempo no importa, es como esa reflexión que vamos a hacer directamente con nuestros niños. Es ahí donde está la magia de ustedes como docentes en formación. ¿Cómo hago yo que ese niño empiece a verbalizar lo que está sintiendo, lo que está viendo? ¿Mm?
Esas son cosas que definitivamente nos permiten a los profes darnos cuenta de la importancia de cada cosa que hacemos nosotros, ¿cierto? Y es allí también donde ustedes, como maestros en formación, deben llevar como su diario de campo, ¿cierto? Porque gracias a ese diario de campo, yo me puedo dar cuenta también de cuáles fueron esas estrategias que me permitieron llegar a cambiar esas situaciones en el espacio donde yo me encuentro con los niños. ¿Qué pasó con Juanito? Que Juanito no habla y a partir de esa provocación, de ese interactuar con el otro, de ese interactuar con lo que hay en el medio, le permitió a Juanito expresarse sin sentir tanto miedo. O ver que ese niño que de pronto, como decimos nosotros, habla media lengua y le da un poco de pena, si no solamente habla con la profe, pero fue tanta la emoción de que a mí me quedó y me salieron, la lluvia de colores se vio espectacular y empiezo a verbalizar eso que hice, eso que sentí y ver cómo los demás también empiezan a integrarse, ¿cierto? A relacionarse, a establecer esas relaciones de afectividad. En serio, desde ahí uno empieza a ver cómo los niños trabajan toda su parte socioafectiva, toda su parte cognitiva, todo el desarrollo de su parte de expresión verbal. Podemos trabajar todo lo que es empezar con el proceso de lectura, de escritura. Ustedes saben que en este momento nuestros niños no tienen todavía desarrollado el proceso de lectura y escritura de manera convencional. Escúchenme bien, convencional. Ellos tienen sus propias grafías, se hacen entender a su manera. No quiero decir que no lo tengan, ¿cierto? Sino de manera convencional. Porque a veces si acercamos al papá o a la mamá a una carta escrita por su hijo y él dice, hace sus palitos, sus cardiogramas, sus garabaticos y el papá dice, ¿pero qué es esto? Acá no dice nada. Pero usted, profe, pregúntele al niño, ¿qué quiere? Es muy dispendioso. Pero si usted toma a ese niño y a esa niña y le dice, ¿qué dice acá? La bolita puede decir te quiero, la bolita, el corazoncito, mamá, y así, ¿cierto? Y ellos van expresando lo que hacen a través de sus propias grafías y usted simplemente se va convirtiendo en un traductor de esas grafías, ¿cierto? Y es la manera de también acercar a los niños a ese proceso de lectura y de escritura de manera diferente. No es